capítulo 3 de Apocalipsis, voy a decirle exactamente el verso 10, hablando acerca de la carta dirigida a los hermanos de Filadelfia, capítulo 3, verso 10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba para que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Yo te guardaré de la hora de la prueba. Hablábamos acerca de, eso es una promesa para la iglesia fiel, de que no va a pasar por la hora de la prueba, y se está refiriendo con esas palabras a ese momento difícil que se llama, escatológicamente hablando, el día del Señor, un día de juicio, día terrible. Y hablábamos que acerca de, nosotros estamos viviendo este momento difícil de esta pandemia, que nos ha puesto a todos en un momento de gran estrés, gran tensión. Hablaba con un joven en el centro médico que la veía sin la mascarilla, y le digo: pero ¿y tu mascarilla? Y dice: no, que ya yo estoy cansado. Digo: no, anda con ella. Y según los pronósticos más optimistas, estamos hablando del doctor Fauci, por ejemplo, que es el encargado de esa área epidemiológica en los Estados Unidos, decía que posiblemente habría que seguir así todavía, de gran estrés, gran tensión. Hablaba con un joven en el centro médico que la veía sin la mascarilla, y le digo: pero ¿y tu mascarilla? Y dice: no, que ya yo estoy cansado. Digo: no, anda con ella. Y según los pronósticos más optimistas, estamos hablando del doctor Fauci, por ejemplo, que es el encargado de esa área epidemiológica en los Estados Unidos, decía que posiblemente habría que seguir así todavía hasta el otoño del año que viene, a pesar de que ya tenemos, al parecer, una vacuna, pero hay que ya hacer eso parte de nuestro vestuario, de lo que debemos siempre, por un tiempo por lo menos. Bueno, estamos viviendo esto, pero eso no es nada con respecto a lo que va a venir. Llegará un momento tan terrible en que morirá un cuarto de la población mundial. Y hablábamos acerca de que la población mundial hoy día se calcula que anda por los 7.700 millones de personas están poblando el mundo hoy día. Imagínese usted que muera un cuarto de eso, cuando todavía no ha sido afectado ni el 1% de la población mundial, a pesar de que uno conoce gente que no solamente, cada uno de nosotros por lo menos conoce a una persona que ha sido afectado de este virus o que ha muerto. Y eso es que eso no anda ni por el 1%. Imagínese usted que el cuarto de la población muera. Así que hay que tener mucho cuidado. Primeramente, los creyentes están muy contentos de que nosotros, la iglesia, no vamos a pasar por ese momento tan difícil que el Señor mismo dijo que no ha habido antes, ni lo habrá, un momento tan terrible como ese que viene. Así que si hay algún amigo en esta mañana, tiene la oportunidad, porque hoy todavía hay oportunidad de salvación, huya de eso, salga corriendo, venga al Señor y escape de ese momento terrible de la ira de Dios. Porque el hombre hace y deshace sin tomar en cuenta a Dios. Piensa que va a quedarse Dios, un Dios justo, de brazos cruzados ante todo esto. No, vendrá un momento muy difícil para el mundo, y es lo que se conoce, como menciona aquí, la ira de Dios. Habla mucho del amor de Dios, y es cierto que Dios es amor. Pero, como dice el escritor de la carta a los Hebreos, es fuego consumidor, porque Él es justo y no va a pasar en ningún momento por alto el pecado.
Así que nadie se pierda en esto, nadie se confunda con esto. Entonces vendrá la ira de Dios. Bien, pero quiero hacer más hincapié ahora en esta mañana, porque es lo que se me quedó de la parte B de ese versículo 9. Si no, para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y decíamos que esta salvación para nosotros describe en tres aspectos de ella: la naturaleza de esa salvación, el agente de esa salvación y la meta de esa salvación. Son tres aspectos, cuál de ellos más interesante. Su naturaleza, fíjense que dice, sino para alcanzar salvación. Cada creyente tiene que esforzarse para asegurar su llamado y elección. O sea, la salvación es de Dios enteramente por gracia, pero el inconverso y el creyente que estamos llamados a vivir una vida de santidad al Señor no significa que estamos de brazos cruzados para que el Señor haga todo. Ustedes conocen a muchas personas que están supuestamente esperando un llamado. Pero ¿por qué tú no te vas a arrepentir? Estoy esperando que el Señor me llame. Pero te estoy llamando. El Señor está hablándote a ti a través de un instrumento que en este caso soy yo, para que tú entiendas tu condición de pecador y venga a Jesucristo. ¿Qué tú quieres? ¿Oír una voz del cielo que te diga? Porque eso es parte del orgullo. Si el Señor no me dice, yo... No, usted está oyendo el llamado. Hay, por lo tanto, una responsabilidad humana. Esa palabra, procurad, ¿verdad? Esa palabra que está ahí, procurad, Dios la ha puesto para ir, sino para alcanzar salvación por nuestro Señor Jesucristo. Ese alcanzar puede ser también traducido como adquirir, obtener, procurar. Y lo importante es que habla de algo que nos corresponde, que al hombre le corresponde hacer. Entonces en la Biblia vemos dos cosas interesantes, que es, por un lado, la soberanía de Dios. Dios es el que llama. La obra de salvación es obra de Él. Él es que escoge. Ahora bien, vemos también, la Biblia lo enseña igualmente, que hay una responsabilidad humana. Él llama a todos los hombres, venid. Ahora nos corresponde a nosotros acudir a ese llamado. La salvación está dispuesta, está ahí como un regalo, pero hay que apropiarse de ella. Por ejemplo, en 2 Pedro capítulo 1, verso 10, 2 Pedro capítulo 1, versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más, ahí vemos la palabrita, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Procurad, ese verbo también puede ser traducido como ser diligente. Y ese verbo está en lo que llama un tiempo aoristo y está en un modo imperativo. Cuando usted ve en el modo imperativo, lo que significa que es un mandamiento. No dice, trate de ver si usted procura. No procurad. Esto te corresponde a ti. Esto me corresponde a mí. Procurad. Y la voz activa significa que el que tiene que hacer la acción es el sujeto. Nosotros tenemos que procurar que hacer firme vuestra vocación y elección. Entonces, nos corresponde a nosotros como humanos, como creyentes, hacer ese esfuerzo diligente. Ahora bien, ahí tenemos el agente, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el centro de toda la Biblia. Sin Jesucristo la Biblia no tiene sentido.
Sin Jesucristo, nuestra vida como tal, todas eran vacías, sin objeto. Jesucristo debe ser el centro de nuestro accionar, de nuestro pensamiento, de todas nuestras aspiraciones. Cuando hay otra cosa, entonces eso se constituye una suerte de ídolo. Eso es bueno decirlo, pero hay que meditarlo. Y haga como dice el hermano Silvestre, vaya pensando. Cuando hay otra cosa que está ocupando el lugar de Jesucristo, llámese el marido suyo, la esposa suya, el hijo, el nieto, un trabajo que yo tengo, un asunto que tengo, y eso está ocupando el primer lugar en su mente. ¿En qué usted está pensando la mayoría del tiempo? Si no es en Jesucristo, estamos fallando. Él debe ser el centro de nuestro ser. Él debe ser el centro de nuestro pensamiento, el centro de nuestro pensamiento. Sobre Él es que nosotros debemos girar. Y todo cuanto vamos a hacer es pensando si le estamos agradando a Él. Cuando uno compra, por ejemplo, una camisa, debiéramos hacerlo pensando, y esto está bien, como cuando, yo me pongo como ejemplo en ese sentido porque yo nací en la iglesia. Si hay alguien que sabe de lo que es vida eclesial, yo soy uno de ellos, porque yo nací en la iglesia y me crié en la iglesia. Y me criaron padres cristianos. De tal manera que todavía yo tengo, por ejemplo, la costumbre de si me voy a poner hasta una ropa interior nueva, lo uso para venir a la iglesia, porque así fue que nos enseñaron. Y ellos tenían la idea, y yo creo muy correcta, de que todo cuanto uno hace debe ser para agradar al Señor. Entonces, pero eso está en la palabra. Dice, ya sea que comamos o bebamos, que son cosas simples y sencillas y cotidianas, ¿por qué debemos hacerlo? Buscando la gloria del Señor, hacerlo todo para la gloria del Señor, ya sea que comáis o bebáis, todo debemos pensándolo en Él, porque Él es el medio de salvación. Y el versículo dice, ¿quién murió por nosotros? Luis decía que él le llamaba la atención eso de a la cruz. Es que ese es, mi hermano, la culminación del amor de Dios para con nosotros. Eso de la día de la mano, no, eso son cosas de los hombres que ocupan un lugar importante, pero muy secundario. Un lugar muy secundario. Lo creado no puede, bajo ningún concepto, ni compararse siquiera con el Creador. Es que el Creador de todo lo que existe, en un momento dado, siendo soberano, decidió porque así le plugo a Él. Nadie lo obligó. Eso salió de Él, amarnos a nosotros de tal manera que Él dio a lo más preciado que tenía a su Hijo para que viniera a morir en una cruz de vergüenza por nosotros. Eso sí es amor. Entonces, nosotros tenemos que tener un concepto bien acabado de la doctrina de la cruz. Cuidado. Esa es una de las doctrinas más grandes que tenemos en toda la Biblia. Así que tenemos que nosotros tener un concepto lo más claro posible en torno a lo que es la importancia de la doctrina de la cruz de Cristo. Samuel Vila decía, la cruz es el punto donde se reúnen los rayos luminosos de la revelación cristiana, la inspiración del pensamiento cristiano, el impulso de la acción cristiana y es la clave del sufrimiento cristiano. El concepto de la cruz determina el concepto de Dios, de la historia, del hombre y de la revelación. Por medio de la cruz podemos comprender el corazón de Dios y la incapacidad del hombre. Por lo tanto, la cruz es central. Yo no
me había dado cuenta, porque hay cosas que uno tiene que experimentarla, de la importancia del simbolismo de la cruz. Y eso me ocurrió cuando una vez estábamos nosotros viajando, y tengo a mi hermana Ileana aquí, viajando en un ferry que nos llevaba de Éfeso a Grecia. Éfeso, que pertenece a Turquía, pertenece a un país musulmán. Entonces, la bandera de esa embarcación tenía la media luna musulmana. Y salimos con esa media luna, pero cuando esa embarcación llega a aguas pertenecientes a Grecia, bajan esa media cruz y suben la bandera con una cruz. Y eso a mí particularmente me llamó sumamente la atención y vi que realmente el simbolismo de la cruz es un simbolismo verdaderamente chocante, hermoso. Y hay Biblias que tienen una cruz en su frente. A uno que somos del ala protestante, a veces tenemos un concepto de la cruz como un tanto de fetiche. Pero el simbolismo como tal tiene un alto significado de Cristo. En una ocasión le dijo Mahatma Gandhi a unos misioneros que él quería que ellos le dieran a ellos en pocas palabras, le dieran a él en pocas palabras un resumen de qué es lo más importante de la religión cristiana. Pero que él no tenía mucho tiempo, que se lo dijera en pocas palabras. Ellos se reunieron y le leyeron una estrofa de un himno escrito por Isaac Watts, que nosotros lo cantamos, que dice: la cruz sangrienta al contemplar, do el Rey de Gloria padeció, riqueza quiero despreciar y a la soberbia tengo horror. Ahí, dijeron ellos, está resumida lo que es el núcleo de la religión cristiana. La cruz sangrienta al contemplar. Nosotros estuvimos en esta mañana, esperamos que sí, contemplando la cruz, pero la cruz sangrienta. Allí el Señor Jesucristo derramó su sangre. El que no conoció pecado, sin embargo, por nosotros se hizo pecado y murió en una cruz de vergüenza. ¿No lo conmueve eso? ¿No lo conmueve a usted? ¿No siente usted en su corazón un profundo agradecimiento por aquel que, por amor a nosotros, dio su vida? Satanás es padre de mentira, pero él dice algunas verdades. Él le dijo al Señor, hablando con respecto a Job, piel por piel, con respecto a Job, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Y recuerdo un hombre rico, muy rico, aquí en Puerto Plata, que era paciente de mi esposa. Y en un momento dado, él muy enfermo, le dijo: mire, doctora, dígame qué es lo que hay que hacer, dónde es que hay que ir, porque yo tengo dinero. O sea, él estaba dispuesto a dar lo que fuera necesario por su vida, piel por piel. Pero el Señor dio lo más preciado por nosotros, su vida, y no, sino en una cruz sangrienta, allí dio su vida. Alguien hablaba, la cruz es la voluntad del Padre, la gloria del unigénito, el regocijo del Espíritu Santo, el adorno de los ángeles, la seguridad de la iglesia, la jactancia de Pablo, el muro de los santos, la lumbrera de toda la vida. Eso lo dijo Juan Crisóstomo hace muchos siglos atrás. ¿Qué le parece? La cruz de Cristo. Ahora bien, por la cruz nosotros tenemos una serie de beneficios. La cruz de Cristo es ahora y para siempre la fuente de poder para nuestra vida sobrenatural. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18.
dice allí el apóstol Pablo, porque la cruz, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder. Es algo, un disparate. Ellos no entienden. Para ellos, para los que se pierden. Ahora no para nosotros. Para nosotros la cruz es poder de Dios. Y cuando habla de poder de Dios, utiliza una palabra que en el griego es dunamis theou. Dunamis es el poder sobrenatural con que Dios hizo todo, con que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. Es el poder que está a nuestra disposición. Por lo tanto, ¿a qué tenemos que tenerle miedo? Al coronavirus. Hay hermanos que tienen un miedo al coronavirus que, escúsenme la expresión popular, le tienen más miedo que el diablo a la cruz. No han vuelto más nunca. Y dirán, bueno, es que hay que cuidarse. El Señor no puede cuidarnos a nosotros, si Él lo quiere. Y si no, bueno, si hay alguien que sabe para dónde va, somos nosotros. ¿O no? Porque eso es lo que quiere Satanás, que esta iglesia estuviera cerrada, para que todo el que pasara por ahí dijera, pero estos no son lo que dicen en Jesucristo de salvación. Porque todas las bebederas están abiertas o no están abiertas. Yo que voy pasando, yo le decía a mi esposa, pero estamos saliendo corriendo porque viene el toque de queda, pero yo veo las bebederas que están muy abiertas. Entonces, eso da más placer que venir aquí a estar con los hermanos, alabando y glorificando el nombre del Señor. Y es que el poder de Dios, porque nos puede librar de la culpa del pecado. Vamos a ver en el capítulo 8 de Romanos, versículo 1. Dice allí el apóstol Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación. No hay culpa por el cual nosotros vamos a ser condenados. La cruz pagó el precio de la liberación de la culpa del pecado por nosotros. No somos culpables. Ya delante de Dios, Jesucristo pagó y quitó la culpa del pecado. Pero también nos ha librado del poder, que es otra cosa, del poder del pecado. Y vamos a ver en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, verso 20. Dice, con Cristo, dice el apóstol Pablo, estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El poder del pecado, juntamente con Cristo. Entonces ya el pecado no tiene poder sobre mí, porque el pecado actualmente estamos vivos, pero estamos muertos con Cristo, y por lo tanto el poder del pecado ya no está sobre nosotros. También en el capítulo 5, versículo 24 de Gálatas dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Pero también nos ha librado de la presencia del pecado, pero ya en esto, en la glorificación, capítulo 5, versículo 27 de la carta a los Efesios, dice, a fin de presentársela, está hablando el apóstol Pablo de la iglesia, presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha,
ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí tenemos, eso es producto, efecto, consecuencia de la cruz de Cristo. También la cruz proporciona no solo el poder, sino también la motivación para vivir por Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 15. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 15, dice, vamos a leer 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando, Corintios, capítulo 5, versículo 15, dice, vamos a leer 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por lo tanto, los que han sido redimidos por aquel que murió y resucitó por ellos, debemos vivir completamente para nuestro Señor y no para nosotros. Por ejemplo, Romanos capítulo, vamos a 1 Corintios, corazones de tiempo, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Y el 20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ese concepto hay que tenerlo bien claro. Ya nosotros no nos pertenecemos porque fuimos comprados a precio de sangre. Por lo tanto, no comience usted a pensar en sí. No, yo tengo que, porque usted no tiene voluntad propia. Usted ya, bueno, esto hay que aclarar. Después van a decir, entonces yo no. La voluntad de uno debe estar supeditada en todo momento a la voluntad del Padre. Recordemos la oración de nuestro Señor allá en Getsemaní. Que no se haga mi voluntad, él tenía voluntad, sino la tuya. Es lo que supeditó su voluntad a la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? Vamos a ver lo que dice aquí. Yo decía, cuando yo comencé, en mi segunda etapa, me fui de la ciudad, estudié, estuve cuántos años fuera de la ciudad y volví. Oí entre los hermanos algo semejante a esto. Oye, ahí no se puede ir a hablar con los ancianos porque ellos lo que están es contando cuartos. Cuando eso se contaba la ofrenda. Cuando me reconocieron como anciano, una de las cosas que recuerdo decirle a los hermanos fue, hermano, vamos a ver si dejamos esto de contar ofrenda porque yo oigo decir a los hermanos que ellos no van a hablar con ustedes porque lo que viene aquí, lo que ustedes están es contando dinero. Bueno, dejamos de contar dinero. Bueno, muy pocos hermanos, yo tengo ya 20 y algo, siendo anciano, acostumbran a ir a hablar con los ancianos, a decirnos, hermano, yo quiero hacer tal o cual cosa. ¿Ustedes creen que eso está bien? O sea, puede ser que en un momento dado yo no tenga claro si lo que voy a hacer está acorde con la voluntad expresada del Señor en su palabra que no falla. Pero déjame hablar con hermano, entiendo que el Señor lo ha puesto ahí para que dirijan y me digan si yo creo que está bien. Eso escasea. Los hermanos suelen hacer cosas y entienden que nadie tiene que meterse con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hermano, todo cuanto nosotros vamos a hacer, si no tenemos claro con un mandamiento expreso de la palabra, no lo hagamos. Consultemos a hermanos maduros en la fe a ver si esto va acorde con la palabra. Consultemos a nuestros ancianos a ver si lo que yo voy a hacer
va acorde para que lo hagamos según su voluntad. Y si lo hacemos según la voluntad de Él, de seguro que va a ser para nuestro bien. Recordemos que mi voluntad debe estar como creyente supeditada a su voluntad, porque fuimos comprados, ya nosotros no nos pertenecemos. Y en tercer lugar, la cruz de Cristo significa que ahora somos propiedad personal del Rey de Reyes. Vamos nuevamente, 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, dice allí: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos, en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. La palabra aquí a destacar es la palabra glorificad. Glorificad, y viene del griego doxateo, que es la palabra doxa, que se usa con frecuencia en la palabra. La expresión doxa tiene que ver con una alabanza y adoración permanentes de la iglesia, que cuando nos reunimos para alabar y glorificar exclusivamente el nombre del Señor. Y hay que periódicamente aclarar esto. Fíjense que nosotros no nos reunimos para participar de la llamada comunión, del partimiento del pan, y alguien se levanta y dice: Señor, ayúdame, que yo tengo un dolor de cabeza, o mira el hermano fulano que está enfermo. No está dirigida la adoración al hombre. O sea, la adoración no está dirigida de manera horizontal, está dirigida de manera vertical. Todo cuanto estamos haciendo es para Él. La adoración es por lo que Él es. Le alabamos por lo que Él ha hecho a nuestro favor. Esa es la razón por la cual nosotros muy particularmente, fundamentalmente, nos reunimos. Pero eso no quiere decir que nada más estemos alabando y adorando al Señor en ese momento. Debemos estar alabando y glorificando al Señor en todo momento. Vamos a Efesios capítulo 1. Versículo 6. Aquí tenemos en este capítulo 1 uno de los pasajes más hermosos. Es todo un poema, es una sola oración en el original, completa, sin divisiones como tenemos aquí en versículos y esto. Pero nos llama la atención lo siguiente. Vamos a ver versículo 6. Dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Con la cual nos hizo aceptos en el amado. Se divide, vamos a llamarle, en 4 estrofas. Comienza diciendo el versículo 3: bendito el Dios y Padre. O sea, le da el primer lugar en principio a el Padre. Y termina, luego de que habla del Padre, versículo 6, con esa expresión: para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12, dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Esa segunda estrofa, vamos a llamarla así, está dedicado para hablar acerca de Cristo, del Hijo. Y termina diciendo algo similar, ¿verdad? A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Versículo 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza. Ahí tenemos otra vez la misma expresión. Todo esto está hablando del Espíritu Santo. Fíjate que entonces allí tenemos la Trinidad. Aquellos que enfrentan la doctrina de la Trinidad y nos dicen: ¿y dónde en la Biblia está la palabra Trinidad? No se ponga usted nervioso. Porque, por ejemplo, los testigos de Jehová puede ser que los metan a usted entre la espada y la pared. Usted se pone a gaguear, y de que usted gaguea, ya usted está preso. Porque ellos son especialistas en eso. Ellos les enseñan 3 cositas. Y con esas 3 cosas, si usted no...
Porque le van a decir, no, está en la Biblia, búsquela ahí, mira, búsquela. Dice Trinidad, no existe la palabra Trinidad en la Biblia como tal, pero el concepto está. Trinidad significa Dios en tres personas. Ahí tenemos, entre tantos otros pasajes de la Biblia, las tres personas que componen la Trinidad. Bien, sigue diciendo quién murió por nosotros. Jesucristo murió. Y como estuvimos diciendo, esa es una base fundamental del cristianismo, la muerte del Señor. El Señor tenía que morir, realmente morir. Y aquí cuando uno entra a la expresión en su origen, en su palabra original, como lo vimos el miércoles anterior, le dedicamos el tiempo necesario, habla de que realmente Él dejó de respirar y dejó de que su sangre circulara. El hermano Don Papi habló algo, y está escrito acá, porque Juan fue testigo presencial de la muerte, él estuvo al pie de la cruz. Y él dice que él vio que un soldado traspasó su costado y de su costado salió ¿qué? Sangre y agua. Y el que lo vio, dice él, para darle, acentuar esa realidad, dice el que lo vio es verdadero. ¿Por qué salió sangre y agua? Porque ya esa sangre estaba coagulada. Ya esa sangre estaba coagulada. Ya esa sangre se había desnaturalizado. Se separó entre el plasma, cuando la sangre ya deja lo que había plasma, y salió esa sangre como un tanto coagulada. Entonces sí, realmente, porque la idea del lanzazo era el corazón, y ellos, los soldados lo hacían como una prueba para determinar si efectivamente había muerto ese que estaba allí crucificado. Entonces, no fue un mareo que le dio al Señor, no, fue una muerte real. Vamos a ver en Levítico capítulo 4, un pasaje muy interesante. Se lee poco Levítico, pero es uno de los libros más hermosos. Está lleno de símbolos y habla de muchos tipos del Señor. Aquí, capítulo 4, verso 4 dice: traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y la degollará delante del Señor. El israelita debía traer ese becerro a la puerta del tabernáculo. Y ese becerro que él traía lo ofrecería a Jehová por su pecado. Entonces eso es una ofrenda por el pecado de él, del oferente. Y ese becerro debía ser sin defecto. Por lo tanto, cuando ustedes ven esas expresiones, tienen que venirle a su mente rápidamente que ese era un tipo del Señor. Yo no morí en lugar del Señor. Yo me hubiera muerto en lugar del Señor o usted, y tuviéramos nosotros nuestros pecados. Porque la ofrenda tenía que ser perfecta. Y no fue hallado, como vemos en Apocalipsis, dice que Juan lloraba mucho cuando él vio que ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, había nadie digno de abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y lloraba yo mucho. Pero cuánto aliento y gozo le dio al ver que había un cordero como inmolado que fue digno, no solamente de ver aquel libro, sino de abrir sus sellos. Entonces, es un tipo del Señor. Pero fíjense lo que dice, que al versículo 4, y pondrá su mano sobre la cabeza. ¿Qué es lo que quería decir esto? ¿Qué simbolizaba eso de poner la mano sobre la cabeza? Que el pecado de ese oferente, de ese israelita que llevaba esa ofrenda, pasaba su pecado a ese animal que iba a morir en su lugar. Entonces,
ese haría expiación. Vamos a ver el versículo 15 también. Dice, y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Eso transmitía su pecado sobre él, sobre ese becerro, pero ese becerro debía ser muerto. Entonces, ocupaba ese lugar del pecador. En el mismo Levítico, nuevamente, vamos a leer capítulo 17 y el versículo 11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Versículo 12. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho que a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Bien, ahí tenemos una palabra interesante, la palabra expiación. ¿Qué significa la palabra expiación? La palabra expiación viene del hebreo kafar, ese animal que moría en lugar del pecador, cubriendo los pecados de él. Ahora bien, fíjense la palabra cubrir. Ahora bien, cuando el Señor Jesucristo es presentado por Juan el Bautista, y los que estaban allí eran judíos y sabían lo que Juan decía, Él lo presentó diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa sangre de toros y machos cabríos no tenían la capacidad de quitar el pecado. Cubrían el pecado, pero no podían quitar el pecado. Pero qué grandioso esa presentación del Señor por Juan cuando decía, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso es de sumo interés. Y hay un himno que no pertenece no es de nuestro himnario, pero muy interesante y creo que dice una gran verdad. Dice, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, lo verá con favor. Cuando Dios ve la sangre, el Señor no ve, es como cuando el día de Pascua, que vino el ángel destructor, cuando él veía la sangre puesta sobre el dintel, pasaba de largo. Así pasa con nosotros, cuando el Señor nos ve con la sangre del Señor que nos está cubriendo, Él nos ve no con mérito, oiga bien, la palabra está bien escrita. Él nos ve no con mérito, oiga bien, la palabra está bien escrita. Él nos ve con favor, que quiere decir con gracia. Ese es un favorecedor, uno que se acogió a la gracia de Dios, por lo tanto, Él lo ve bien, Él nos ve bien porque estamos cubiertos con la sangre de nuestro Señor. Rápidamente, yo no sé por qué la gente quiere irse, si a las 12 que aquí se come, pero dice, para que ya sea que velemos o que durmamos. ¿Qué quiere decir el escritor con esto? La Nueva Versión Internacional lo traduce para que en la vida o en la muerte. Recordemos que
había un temor en medio de los hermanos en Tesalónica de qué sucedería con aquellos hermanos que habían muerto, qué iba a ser de ellos. ¿Se van a perder de la gloria del Señor? No, el Señor Pablo aquí vuelve y trata el tema. El punto que Pablo aquí quiere resaltar es que no había ninguna ventaja ni ninguna desventaja para una clase de creyentes. O sea, los vivos, los que estuviesen vivos cuando el Señor viniera, no iban a tener ninguna desventaja. Y los que estuviesen muertos, no iban a tener ninguna ventaja ni desventaja. O sea, todos los hermanos muertos vivos iban a disfrutar de lo mismo, ya sea que estuviesen despiertos en la vida o durmiendo en la muerte, iban a disfrutar de lo glorioso que será. Iban a disfrutar de lo glorioso que será la venida de nuestro Señor. Es una de las cosas que se habla poco aquí. Si yo estuviera cantando, o hubiera aquí, esta noche esta mañana va a haber un coro, la gente habría que poner una gente ahí que diga, no pueden entrar todos, que no pueden, porque a la gente le encanta que canten, y pueden durar hasta pero cuando uno habla, como estamos hablando ahora, la gente se cansa, y uno sabe que, pero ¿cuánto debería darle gozo al creyente saber que el Señor viene? Eso era lo que le daba a los hermanos, y Pablo no era una excepción, el deseo de trabajar por el Señor, sabiendo que el Señor venía, que el Señor estaba ahí y pronto iba a llevarlo para vivir con Él por toda la eternidad. Así que no hay una esperanza para la iglesia más gloriosa que la venida del Señor. Terminamos con el versículo 11 y dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ahí con eso termina, con eso él termina esa porción. Y esa expresión, por lo tanto, puede ser también traducida por esta razón o por este propósito. En vista de todo esto, ¿qué debemos hacer nosotros? Bueno, animaos. Dice animaos. O como quizás otros traducen, anímense. Anímense. La palabra animar viene del griego parakaleo y es la palabra con la cual también se conoce al Espíritu Santo como el paracleto. O sea, animarse es entusiasmense, fortalezcanse. La vida afuera es dura. O sea, la vida del creyente, desde que tú sales, es problema. Porque el Señor no nos dijo a nosotros, ustedes van a vivir bien de que ustedes se arrepientan. Eso lo dicen ahora los predicadores con un evangelio, vamos a llamarle comercial. Ven al Señor y se te va a quitar todo. No. Cuando usted viene al Señor tiene muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque te buscaste un enemigo, te buscaste un problema con el jefe del mundo. El diablo no quiere saber menos que de un creyente. Desde que usted se convierte, usted es lo que tiene problemas. Porque tiene un enemigo, a Satanás. Y él sabe que nosotros tenemos acceso ante el trono del Señor. Entonces tú buscaste un enemigo. Él desprecia a todos los que son miembros del Señor. Entonces, cuando la iglesia se reúne, nos ayuda a que nos calentemos uno a otro. Esa es la razón de... Nosotros fuimos partidarios, un grupo de nosotros, en que la iglesia se reuniera. Zoom es Zoom. Muy bueno, qué bien, gracias por el Zoom. Pero no es lo mismo, ten amores por Zoom. A ver si es verdad, cásate ay no, por el Zoom, yo estamos casando uno con el otro. El apóstol Pablo no por otra cosa decía que dice, salúdense con ósculo santo. No es besito, no, era un besito que ellos sabían qué es lo que significaba esto.
es un símbolo de amor, pero hay que estar uno con otro calentado. Ahora no se le pega al otro, hermano, con el coronavirus ahora. Pero la idea es que había que buscar la manera de que eso se llevara a cabo, porque hay que animarse. La vida necesita que yo te cuente, hermano, los problemas que yo tengo. Y tú me digas y me aliente y me dé un consejo de parte del Señor en medio de una situación tan difícil que nosotros tenemos que enfrentar diariamente. Decía Spurgeon, cuanto más mejor. Los cristianos deben conversar constantemente entre sí para edificación mutua. El aliento no debe ser un hecho intermitente, sino una ocupación diaria, y debe ser una ocupación cada vez mayor en vista del hecho de que cada día nos acerca más al regreso de Cristo. ¿Qué le parece? Y ahora sí de verdad termino. Dice, edificaos unos a otros. La palabra aquí es oikodomeo, y viene de oiko, de hogar. Teniendo en cuenta siempre que nosotros estamos llamados a mejorarnos mutuamente como iglesia y a crecer como un cuerpo en cuanto a la fe y el amor. Cuerpo en cuanto a la fe y el amor. Tenemos que edificarnos. Yo me gusta venir a la iglesia. Venir a la iglesia, sí. Ustedes me conocen, ¿verdad? Yo no tengo tantos años aquí. Porque independientemente de quién toma el púlpito, yo estoy leyendo la palabra y meditando. Y como me gusta decirlo del hermano Silvestre, lo voy pensando, a ver si el hermano tuvo o no tuvo, voy aprendiendo, me voy edificando. Y me voy edificando cuando hablo con el hermano, cuando hablo con aquel. Porque la idea de nosotros es que la iglesia es un edificio en constante edificación, no ha terminado. Por lo tanto, tenemos nosotros que estar en esa actitud, en esa actividad constante de edificación, pero mire cada quien cómo sobreedifica, porque podríamos estar edificando con cosas corruptibles como oro, plata, como madera, heno u hojarasca, o con cosas de valor permanente como oro, plata o piedras preciosas. Vamos a orar. Padre,